Vamos a leer todos juntitos, ¿sí? A ver, a la cuenta de 3. ¿Quién comienza? ¿Ustedes o yo? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Siéntense, hermanos, por favor, estén cómodos. Bien. Entonces dice, ninguno puede servir a dos señores porque, a ver, aquí hay dos opciones, ¿no? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Segunda opción, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así entonces concluye este texto diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque pasará lo que está diciendo anteriormente, ¿cierto? Amar al uno y aborrecer al otro, o resultará que va a estimar al uno y va a menospreciar al otro. Bien, aquí hay algo que me parece curioso y vamos a definir algunas cosas para poder avanzar en el mensaje. 1. Que la Biblia pone las riquezas a la altura de un señor, ¿cierto? Porque mire esto aquí lo tremendo, dice, así no podéis servir a Dios y a las riquezas, y claramente está haciendo una analogía al decir que no podemos servir a dos señores. Quiere decir que el Señor está llamando las riquezas también Señor. Mire que es otro Señor. ¿Y por qué? Bueno, vamos primero a definir la palabra riqueza, ¿sí? Según el diccionario. El diccionario define la palabra riqueza como conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. Eso es riqueza, ¿sí? Ahora, puesto que la Biblia llama a la riqueza Señor, definamos qué es Señor, o qué quiere decir la palabra Señor. El diccionario define entonces la palabra Señor como persona que es dueña de una cosa o, mire que son dos posibilidades, ¿sí? O sea, persona que es dueña de una cosa o tiene poder o dominio sobre ella. O sea, realmente son tres posibilidades. Persona que, 1, es dueña de algo. Bueno, si no es dueña de ese algo, entonces tiene poder sobre ese algo. Y si no es ninguna de las anteriores, está la tercera, que tiene dominio sobre ella. Una de esas tres, entonces, si entramos en una de esas tres cualidades, entonces entramos en el señorío. Sí, porque recordemos que la palabra Señor tiene varios significados. No es el Señor de Don Señor, ¿cómo estás? No. Digamos, en el idioma español esa diferencia no se hace, aunque realmente sí se hace con una S mayúscula, ¿cierto? Cuando es señor de señorío, pero cuando es señor de señor, de mister, pues que se dice en inglés, señor de caballero, o de persona, o de, ¿sí? Pero cuando aquí habla la Biblia de señor, está hablando de ese señorío, ¿cierto? Así es. Entonces, si hay una de esas tres cualidades, por ejemplo, Cristo es el Señor de la iglesia, ¿cierto? Porque tiene que tener una de esas tres cualidades. Una, o es dueño de ella, o tiene poder sobre ella, o tiene dominio sobre ella. Ahora, Cristo es dueño de la iglesia. Amén. Entonces, indiscutiblemente, Él tiene que ser el Señor, ¿cierto? Pero hagámonos una pregunta, porque es Jesucristo nuestro Señor, y ya en términos subjetivos, hagámonosla a nuestra propia conciencia, ¿cierto? Es Jesucristo nuestro Señor, ¿por qué? Porque hay otros señores, dijo Pablo. Y aquí Cristo nos está diciendo que las riquezas también son un Señor, ¿cierto? Entonces, puesto que para ser Señor tiene que tener una de estas tres cualidades, o yo soy dueño de las riquezas,
o las riquezas tienen un poder sobre mí o tienen un dominio sobre mí. Si en alguna de esas tres caigo, entonces las riquezas son mi Señor. Y lo que dijo entonces Cristo es que nosotros no podemos servir a dos señores, porque tarde que temprano vamos a estimar a uno más que al otro. Vamos a estimar al uno y vamos a menospreciar al otro. Así dice el Señor. Entonces no podemos servir a dos señores, ¿cierto? ¿Y a qué señores se está refiriendo? Uno, al Señor Jesucristo, y dos, a las riquezas, ¿cierto? O más precisamente, el mismo texto dice, así no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cabe resaltar que la palabra riquezas aquí viene del griego mamón, ¿sí? Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Primera pregunta. Más bien, hagámonos dos, ¿sí? Porque es importante que nuestras acciones lleguen a ser congruentes con nuestro decir, ¿cierto? Para que seamos perfectos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Y hagámonos otra pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por las riquezas? Y yo creo que intrínsecamente nosotros podemos tener una respuesta interna en nuestra conciencia, como para tener una evaluación de quién tiene el señorío sobre mí, ¿cierto? ¿Porque tengo yo precio? Esa pregunta es interesante. Mire, es tremendo porque hablemos del mundo, ¿cierto? Pero no vamos a hablar del mundo esta mañana, vamos a hablar de nosotros como iglesia. Pero uno ve, por ejemplo, en las redes, ¿cierto? A veces uno por ahí que anda, ve algo y hay unos videos muy comunes que se ven mucho a veces por ahí de personas que pagan por un beso, ¿cierto? Millonario da dinero a la gente si está dispuesta a besar al tío o a la tía. Inclusive parejas están ahí y les ofrecen, mira, usted estaría dispuesto a dejarme besar su novia por tanto dinero, y hasta quedan pensativos, y muchos acceden, ¿sí? Es 1.000.000 de pesos, es tanto, hombre, dale un beso. Ahora, pensando en esto, invocamos entonces aquella frase de Groucho Marx, ¿cierto? Él dice que algo muy interesante, dice, señorita, ¿estaría usted dispuesta a acostarse conmigo por $1.000.000? Ella responde, por supuesto. Y él le dice, ¿y por $1? Ella responde, ¿acaso quién cree usted que soy yo? Y él le dice, no, ¿quién es usted? Ya está claro, estamos negociando el precio. Así que esa pregunta es interesante que nosotros nos la hagamos y la interioricemos. Amén. ¿Tengo yo precio? Amén, amén. Porque es complicado, hermanos. Es un asunto bastante complejo porque si yo tengo precio, las riquezas tienen señorío sobre mí en alguna medida. Y hay cosas que tal vez no estamos dispuestas a hacer por dinero, pero tal vez otras sí. Entonces, porque el punto aquí no es el monto, ¿sí? Como decía este hombre entonces, Marx. O sea, ¿quién es usted, señorita? Ya no se está discutiendo. O sea, se está arreglando el precio. Porque uno dice, no, yo no haría eso pero si le suben al monto lo haría. Entonces ahí es donde
Entonces tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cierto? Porque puede que yo no sea capaz de hacer algo, pero al subirles al monte me anime. Y de alguna manera eso define que el corazón está bajo el señorío de la riqueza y que tiene cierto dominio, ¿sí? ¿Y por qué les digo que no vamos a hablar del mundo? Porque es un hecho indiscutible que el mundo está bajo el dinero y que quien señorea el mundo es el dinero. Pues todo en el mundo se hace por dinero. Y el dinero es el que le da la fuerza y la capacidad continua al mundo de moverse. Y pues no, obviamente no solo lo del beso, sino pues muchas maldades más vemos por causa del dinero, ¿cierto? Que nosotros mismos no nos alcanzamos a imaginar ni a dimensionar las maldades que ocurren en este mundo por amor al dinero, ¿sí? Entonces, pero nosotros como iglesia es importante que nos evaluemos algo. Pongamos un ejemplo loco. Supongamos que el día de mañana el pastor dijera que vamos a pagar 30,000 pesos a cada creyente que asista a la escuela dominical. La pregunta sería, ¿el número de los presentes sería el mismo? ¿Será? ¿Qué le dice su corazón? Entonces, mire, yo a veces pienso, ¿será que el oro del reino de los cielos no es tan digno de buscarlo como el oro de la tierra? Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. ¿Por qué? Amén. Entonces, hay un pago. Es decir, por juntarnos y estar en armonía, hay un pago. Pero parece que ese pago a muchos no satisface. Pero capaz que si le subimos a 30,000, por no decir le bajamos extremadamente, ¿cierto? Seguramente nos tocaría comprar bastantes sillas de más. Pienso yo, no sé, tal vez esté equivocado. Pero si pregonamos aquí en el barrio, mira, es que el pastor de allí de Rosales y Olleros está pagando a 30,000 al que vaya el domingo al culto. Seguramente que tendría que conseguir una buena cantidad de dinero para pagarle a tantos, ¿cierto? ¿Quién señorea esas almas? Preguntaría yo. ¿Usted qué creería? ¿Quién llegaría a ser el Señor de esas almas? ¿Cristo? La plata. Entonces, por eso, hermano, mire, el hecho de una iglesia no es de tener mucha gente. A ver, si el Señor trae a muchos, gloria a Dios, ¿cierto? Pero si alguien me decía, no, es que hay que hacer comidita o algo para que la gente se acerque. Bueno, y el día que yo no tenga para darles comida, ¿qué hago? Cristo dijo, trabajad por la comida que no perece, ¿cierto? Y yo qué gano con tener aquí cientos de personas, pero que estén bajo el señorío de las riquezas. No me sirve. Porque mi trabajo como ministro del reino de los cielos es que entremos al señorío mismo de Cristo todos juntitos. Amén. ¿Cierto? Amén. Estamos entonces en Mateo 6:24. Entonces allí vemos dos señores, a Cristo o a Dios y a las riquezas, ¿cierto? Entonces pregunta para reflexionar, ¿no? Y es lo triste que, porque nosotros podemos llamar a Jesús Señor, y nosotros podemos decir abiertamente, Jesucristo es mi Señor.
Pero preguntémonos en esta mañana, ¿tienen las riquezas señoríos en mí? Ya dijimos entonces que para que alguien sea señor tiene que tener 3 cualidades, o al menos una de ellas: ser dueño, tener poder o tener dominio sobre algo. ¿Qué me domina a mí? Sería la pregunta. Porque si lo que me domina es el monto, entramos entonces al tema de Marx, ¿cierto? Que ya el problema no es qué tipo de personas somos, sino que se está negociando el monto. Entonces, hablando de esto, poniendo esta loca comparación, ¿cierto? De que si pagásemos, la gente seguramente correría, seguro. Porque lastimosamente el ser humano como que a veces se deja opacar de este señor llamado riquezas o Mahamón y pierde de vista la verdadera riqueza del reino de los cielos. Amén. ¿Cierto? Mire, yo recuerdo la pandemia. Yo me hacía muchas preguntas porque más allá de la enfermedad y todo eso, sí, de los cuidados, pero no hubo una equidad en cuanto a concepto. Me explico. Las iglesias se vaciaron por muchos meses, casi un año en Argentina o más tal vez. Obviamente el argumento era claro, tenemos que cuidarnos porque si no nos morimos. Sin embargo, yo veía las filas, las colas en los bancos, los ancianos que eran los más delicados haciendo colas para cobrar su pensioncita, los colectivos llenos. Uno iba al centro y la gente iba y venía. Por las iglesias nos morimos. Por eso yo digo que no hubo una equidad de juicio. Porque si nos morimos aquí, también nos podemos morir allí. Entonces abstengámonos de todo. La gente no duró 2 semanas sin salir de casa. No las duró. Después de las 2 semanas la gente empezó a trabajar. Sí, habían restricciones. Sí, no se veía mucha gente como la primera. Pero la gente empezó a salir. ¿Por qué? Porque el dinero hace falta, ¿cierto? Sin embargo, las iglesias seguían deshabitadas por meses. ¿Por qué? Porque morimos. Entonces, ¿qué me impulsa a mí a hacer algo? ¿Cristo o el dinero? Ya definimos entonces que la riqueza es, ¿qué? Conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. ¿Sí? Teniendo esas 2 definiciones, vemos que hay 2 señores, las riquezas y Dios. Y la pregunta es, ¿cuál de esos 2 señores tiene dominio sobre mí? Porque yo puedo decir, no, es que sobre mí domina Dios, pero ¿es Dios la fuerza que me hace hacer cada cosa? ¿O es la riqueza? ¿Me hago entender? Y allí uno debe de sincerarse con su propio corazón. Porque uno tiene que evaluarse, ¿cierto? ¿Qué me hace a mí, digamos? Si aquí el hombre siempre tiene una motivación para hacer algo. Si aquí hay una circunstancia difícil, como por ejemplo, está lloviendo y tengo que moverme 3 cuadras. Tengo 2 opciones, quedarme en mi casa o moverme. Si tomo la decisión de moverme, ¿qué es la fuerza que me hace en medio del agua salir? Necesidad. O sea, ¿qué es eso que produce esa necesidad de hacer eso? Siempre nuestras acciones están motivadas por algo, ¿cierto? Entonces, por eso yo les decía que en este asunto, tomando el ejemplo de la pandemia, vi desequilibrios de posiciones. Y a veces uno ve que realmente el ser humano no es tan puesto en la riqueza que viene del cielo, en la que Dios ha prometido, sino más en la terrenal. Mire, la pandemia dejó infinidades de creyentes apartados. Y con cualquier pastor que uno ha hablado dice, no, después de la pandemia la congregación se bajó, no sabía cuántos.
Porque de alguna manera demostramos eso, que en muchas ocasiones esto no lo podemos soltar, pero esto sí. Esto puede esperar 1 año, 2, tal vez. Esto 2 semanas es mucho. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, Dios todo lo ve. Amén. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, esto segará. Nosotros podemos ser los mejores para argumentar delante del Señor, pero ¿quién puede argumentar contra Él? Dios mismo le dice a Job, argumente pues. ¿Dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? Cuando yo puse sus columnas. Y entonces yo diré que es largo el número de tus días. No, argumentar contra Dios es insensatez, porque Él todo lo sabe, aún lo más profundo de nuestro corazón, y las intenciones que mueven nuestro ser, Él las conoce. Amén. Amén. Entonces, teniendo este orden de ideas, es importante reflexionar a la hora de confesar plenamente que Dios es mi Señor. Porque si Él es mi Señor, entonces Él no solamente es mi dueño y tiene poder sobre mí, sino que también tiene dominio. Es decir, yo hago lo que Él me dice que haga. Porque el mundo hace lo que el dinero le diga que haga. Y si para eso se tienen que inventar una maldad, se la inventan. Así es el mundo. Se inventan cosas terribles a fin de obtener el dinero, las riquezas. Pero en el caso nuestro como iglesia, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por Cristo? ¿Y qué estoy dispuesto yo a hacer por el dinero? Ahora, más de la pregunta, vámonos a nuestra práctica. Y cada uno de nosotros pues conoceremos nuestra propia vida, ¿cierto? Y en nuestra práctica, ¿qué hacemos por Cristo y qué hacemos por la adquisición del dinero? Mire, hablemos de la enfermedad, ¿cierto? Porque uno puede argumentar, no, ejemplo, yo no hago porque estoy enfermo. Pero la pregunta es, ¿buscamos el dinero enfermos? Vea, yo he visto mancos de los pies, se arrastran. Los he visto arrastrándose hasta en el suelo, por irse a un lugar lejos de su casa, a donde sabe que le van a dar dinero. ¿Sí? Pero que a la hora de ir a una iglesia dicen, no, no puedo porque soy manco. Y la pregunta que uno se hace es, ¿quién es el Señor de esa alma? ¿Quién lo domina? ¿Y quién lo hace arrastrarse hasta su misma presencia? ¿Usted qué respondería a eso? Entonces el celo del Señor, ¿cuándo se enciende? Porque la Biblia dice que Él nos cela con celo santo. Pues Dios no quiere ser dueño de nosotros un porcentaje X y el otro porcentaje de otro. No, y yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto tampoco a eso, ¿cierto? Es que mi esposa me va a ser fiel de lunes a sábado o de lunes a viernes. Es que mi esposo me va a ser fiel los primeros 3 días de la semana y pues lo demás ya él mira a ver cómo los invierte. ¿Estarían ustedes dispuestos a hacer ese compromiso? Pues Dios tampoco. Porque Él nos cela con celo santo. Amén, amén. Y Él nos quiere a nosotros completamente o no quiere nada de nosotros. Nosotros decidimos. Por eso Él dice, mira, nosotros no podemos servir a Dios y a la riqueza, no podemos servir a Dios y a Mamón. Es decir, lo que Dios no quiere, porque no con esto le estoy diciendo, no, entonces no trabajen. No, lo que yo trato de transmitirles es que nosotros muchas veces somos capaces de darle al dinero lo que no somos capaces de darle a Dios. Amén. Y ahí es donde está el problema. Porque ahí se cumple el texto, pues tarde que temprano estimará al uno y menospreciará al otro. Porque si el que se arrastra porque no tiene pies es capaz de caminar, o más bien arrastrarse 20 cuadras al punto donde va a mendigar para que le den dinero y no ir a una iglesia que muchas veces está a 5 o 6,
Entonces, Dios sabe que no tiene la excusa de decir es que no tengo fuerzas para arrastrarme. Lo que pasa es que para Él es más importante el dinero que su relación misma con Dios. Está menospreciando al otro y estimando al uno. ¿Me hago entender? Amén. Vea, hay gente que trabaja de lunes a lunes. Y eso se ha visto mucho en las iglesias. Y vuelvo y les digo, estoy hablando a la iglesia porque al mundo pues ni más da. El mundo lo domina el dinero. Pero hay gente que trabaja de lunes a lunes y muchas veces se le ha dicho, hermano, cierre ese negocio al menos el domingo mediodía y váyase a la dominical. No, hermano, no, porque pierdo plata. Pierdo plata. Ahora pregúntense ustedes, ¿cómo creen ustedes que Dios ve eso? O sea, es una persona que la está... quien es su Señor no es Dios. No es Dios, porque su Señor es la riqueza. Y lo más tremendo es que la riqueza es el Señor más malo que hay, porque entre más se va en pos de ella, menos se adquiere. Amén, amén. La bendición del Señor es la que enriquece. Amén. Amén. Y añade tristeza. ¿Sí? Entonces, y no añade tristeza, pues. Es la bendición del Señor. Amén. Así que este es el punto, y ahí es donde uno tiene que sincerarse con uno mismo. Hombre, Dios mío, ¿quién es mi Señor? Porque el Señor es el que dice, ve, y este va. Eso es lo que dijo el centurión romano, ¿cierto? No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy hombre puesto en autoridad, es decir, yo tengo señorío. Y le digo a este, ve, y va. Eso es un señor, porque un señor que diga, ve, y no va, pues, no es señor de nada. O sea, el Señor, hablando de la palabra señorío, ¿no? Que recordemos, como les decía ahorita, en el español a veces no se ve mucho la diferencia, pero es lo mismo señor fulano de tal, no es lo mismo que el señor, ¿sí? El señor feudal, por ejemplo, el señor feudal, que mandaba a todo el mundo, era lo que él dijera porque era el que tenía la plata, ¿cierto? Entonces, el Señor es el que dice va y va. Si Cristo me dice a mí va y yo voy, entonces Cristo es mi Señor. Pero si Cristo me dice va y yo no voy, Cristo no es mi Señor. Y si el dinero me dice va y voy, el dinero es mi Señor. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Y de ahí para allá nosotros no podemos inventar nada más. Así nosotros digamos a alta voz, Jesús es mi Señor, en la práctica no lo es. Porque no podemos inventar nada, ¿cierto? De manera que el tema del señorío es algo bastante tremendo, ¿sí? O sea, ponernos bajo la autoridad de un Señor, al punto que Él dice, ve y vamos. Entonces, es lo que Dios quiere de nosotros. Y hermanos, Dios sabe qué cosa tenemos necesidad. Es más, la Biblia dice que Dios es el que da la riqueza. Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Y a veces nosotros no entendemos eso. Y por eso nos ponemos bajo el señorío de aquel otro fulano. Que lo que hace es esclavizarnos, porque eso es lo que la humanidad vive, una esclavitud yendo en pro del dinero. Una esclavitud, ¿sí? La humanidad es esclava del dinero, porque camina en pro de él ciegamente y a donde esté voy, lo busco y si me toca hacer túneles debajo de la tierra, lo saco. ¿Sí? Hasta menosprecian sus propias vidas con tal de adquirir dinero. Cuando el Señor nos puede dar eso en menos de lo que nosotros pensamos. Amén. Cuando nosotros nos sometemos a su señorío. Mira, el Señor tuvo una experiencia con un joven rico, ¿cierto? Amén. Y a este joven dice la Biblia que era rico.
Bueno, aunque el título dice el joven rico, no sé de dónde toman el concepto joven, porque él dice esto lo he guardado desde mi juventud, o sea que ya tenía sus añitos. Lo cierto es que él le hace una pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Cierto? Bien, este hombre creía que era haciendo y el Señor lo ponía a hacer. Listo, mi hijo, vea, estos son los mandamientos, no esto, no aquello, no lo otro. Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, sí. Entonces le falta una cosita nada más, una cosita chiquitita. Vende tú lo que tienes. Dale a los pobres. Ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Amén. Le cambio su riqueza por la mía, le dijo Cristo. No pudo. No fue capaz. ¿Cuánto dinero tenía este hombre? No sabemos. Era rico, tenía por lo menos más dinero que tal vez nosotros, no sé. Pero no pudo. Se fue triste. No pudo. ¿Quién era su señor? Mamón. Él no podía decir, Cristo es mi Señor. No. Lo dominaba la ambición a la riqueza. Mira, este tema del dinero es muy espinoso y los pastores a veces tendemos a no tocarlo mucho porque a veces a la gente le gusta que le hablen de muchas cosas menos del dinero, ¿cierto? Por eso muchas iglesias están a reventar porque les hablan de que venga y el Señor te va a dar y el Señor dice así, esta semana tendrás, este año te comprarás una casa. O como por ahí un loco dijo que Cristo no podía venir hasta que tuvieras una casa propia. Cristo vendrá cuando Él tiene que venir. Amén, gloria. Tenga o no tenga casa ninguno de nosotros. ¿Sí? Entonces, cosas basadas en el dinero, pero, por ejemplo, mire, hablamos del dar, de la ofrenda, de los diezmos. Dios le pidió a este hombre todo. Cristo le pidió todo. Hagamos un negocio usted y yo. Deme todo lo que tiene. Y yo le doy el tesoro mío. No, Señor. Yo ese negocio no lo hago. El pobre infeliz ya se murió. Y no tiene un peso donde está. Y se perdió lo más grande. ¿Cómo la ven? Mire, hace unos años atrás yo discutía no, porque es que yo ni siquiera discuto con nadie, hombre, yo le enseño a la gente lo que está escrito. Pero yo le enseñaba, pero él sí discutía conmigo, ¿cierto? Yo le enseñaba acerca del diezmo, del aportar para la obra. Porque la Biblia dice que los que se dedican a la obra, pues vivan de la obra. Y que nosotros debemos aportar a que la obra crezca. Porque este es el interés de Dios. Mire, cuando Cristo tenía 12 años, se les perdió a José y a María, ¿cierto? ¿Dónde lo encontraron? En el templo, ¿cierto? Estaba discutiendo con los fariseos y con estos hombres allá veteranos, y él le dice a los padres, ¿es necesario estar en dónde? Y habían muchos negocios, habían muchas economías, estaba la ganadería, en fin, mucho tipo de negocio en medio de Jerusalén. Cristo no estuvo allá a los 12 años viendo cómo trasquilaban las ovejas, o cómo hacían allá ropa, o cómo... No. Él se fue al templo donde se estaba enseñando. Y él dijo, en los negocios de mi Padre. Porque Dios tiene sus negocios, como nosotros tenemos los nuestros. Amén. ¿Cierto? Cada uno tiene su negocio, Dios tiene su negocio. ¿Y cuál es el negocio de Dios? Que esta palabra sea predicada. Amén. Y aportar a que esta palabra sea predicada, porque como alguien decía, tal vez yo no vaya a otro país a predicar, pero otro quiera ir. Y si yo puedo aportar a que se vaya, yo estoy teniendo parte en el reino. Amén. Y mire, los dineros en la iglesia se usan para eso. Bien, más allá de que hay corrupción también metidas en la iglesia, y que ya vamos también a hablar de eso, porque la palabra es para todos. Pero como pueblo del Señor, Dios nos pide aportar a esa obra. Y esta persona entonces me discutía que nosotros éramos unos ávaros. Pero es que yo no le estoy a usted obligando a nada, le estoy diciendo a lo que está escrito. Y
Y esa persona es un cristiano y lleva años caminando con Dios. Y yo me pregunto, ¿será Cristo su Señor? Porque o sea, si consideran que el 10% es mucho dinero para aportar a la obra, es mucho, 10% me decía, es mucho dinero. ¿Qué tal que el Señor le hubiera pedido como le pidió al rico? Deme todo lo que tiene. Sufre el destino del pobre rico, porque ¿qué más va a sufrir? Hermanos, si todo es del Señor. Amén. Y la Biblia dice que nadie le dio a él primero para que él le devuelva. Porque a veces nosotros decimos, hermano, denle al Señor para que el Señor le dé. No, la Biblia dice, nadie le dio a él primero. La Biblia lo que dice es, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Porque el que da es él. Ya, si el Señor a nosotros nos quiere cerrar la puerta en algún momento, créame que nos podemos asfixiar. Amén. Porque Él puede hacerlo. Pero Él es el que nos bendice. Y lo que Dios no quiere es que nosotros nos aferremos a la riqueza como si al soltarla nos vamos a quedar sin ella. Porque entonces ahí es cuando la riqueza no está bajo mi poder, sino que yo estoy bajo el poder de ella. Y ella me controla y me mueve a mí. Y lo que ella diga yo hago. Y no lo que Cristo diga. Y a veces es muy común en las iglesias encontrar cristianos en los cuales Cristo no es su Señor. Y argumentan y ponen y pelean. ¿Cierto? Y la verdad es que uno dice, hombre, pues. O sea, yo algo he aprendido. Y yo les he testificado a ustedes. Vea, yo cuando empezó la pandemia, porque Dios sabe que yo vine a Argentina fue con un solo fin, predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sí? O sea, ese fue el propósito por lo cual yo andé 7.000 kilómetros en un colectivo, dejé a mi esposa y mis 2 hijas en Colombia, que nunca lo había hecho, y vine aquí a este país, predicar el Evangelio de Cristo. Yo no vine con otro propósito, ¿cierto? Y yo les he testificado, hermanos, yo me encerré en la pandemia con 3.000 pesos. Eso tenía en el bolsillo, no más. 3.000 pesos. Ustedes saben que la pandemia duró mucho para las iglesias. Mucho. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿usted aguantó hambre? Yo le voy a decir que no. No aguanté hambre un solo día. Ninguno de nosotros 4. Y si me pregunta cómo, yo le voy a decir, yo no sé. Amén. Pero Dios me proveyó. Mire, yo me acuerdo una semana, estábamos en invierno, nos cortaron el gas. Todavía en pandemia. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, yo me voy a ir entonces a buscar un trabajo para dedicarme a trabajar en eso, porque si yo me dedico aquí a predicar y aquí a esto, a lo otro, ahora a visitar a la gente, y me cortan el gas, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Entonces me toca pausar esto y, no sé, y me dedicarme a otra cosa todo el día, porque pues, para generar plata para esta gente. Mire la forma que tiene el Señor de contestar. Me llama una persona de Ecuador, hermano, ¿sí? Un hermano muy estimado y a quien queremos mucho. Justo esa semana me llamó, hermano, tengo una ofrenda para enviarle. Me la envió. Cubrimos todos los gastos que había. Y fue la forma en que yo entendí que el Señor me dijo, no, yo necesito que usted realmente se ocupe en esto. Porque hermanos, hay quien no lo cree, pero la obra demanda ocupación. Amén. Ocupación. El ir aquí, el ir allí, el visitar aquí, el orar, el predicar. Porque no solamente es la hora o las 2 horas que estamos aquí. También el sermón hay que prepararlo, también hay que orar para que Dios nos inspire, porque esto no es de hombres, hermano. Amén. O sea, esto no es de que este fulano habla muy bonito y que tiene una oratoria muy buena, no. No, porque esto lo mueve el Señor, y si uno no se humilla en oración para que el Señor dé una palabra a ustedes, entonces va a ser como ir a cualquier lugar. ¿Sí? Necesitamos una palabra que hable a nuestro corazón y a nuestro espíritu y nos ayude a seguir teniendo fe.
Y a medida que la obra crece, las demandas van a ser mayores de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios lo llama a uno, porque Dios llama a gente a que se dedique a trabajar en la obra. No a todos, ¿cierto? Dios de su iglesia aparta a unos para que se dediquen completamente a trabajar a la obra. Y lo que hacemos es eso, bien, que a veces podemos hacer algunas labores, pero tratamos de no comprometernos completamente con otros trabajos, porque si en esos compromisos me llama alguien que dice, hermano, es que venga, necesito una palabra aquí que hable conmigo, uy, hermano, estoy con una pala en la mano y hasta las 6 no salgo, y el pobre tal vez con una pistola ya para pegarse un tiro, entonces nos queda difícil, ¿me hago entender? Amén, amén. Entonces necesitamos tener ese, porque alguien dijo, entonces ¿quién es su patrón? Mi patrón es usted. Sí, porque si usted a las 2 de la mañana me llama, hermano, tengo un problema, créame que allá llego. Amén. ¿Sí ves? Y allá estoy, porque ese es nuestro trabajo, servir a ustedes por causa de Cristo. Amén. 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 Entonces, más allá de eso, porque no es el tema, ¿sí? Lo que la Biblia manda es que aportamos a la obra. Y hay quien dice no, y hay quien se cierra y pelea. Pero Dios no pelea con nosotros. El punto es nuestro corazón a qué se aferra. Ese es el punto. O sea, ¿me señorea a mí Cristo o me señorea a mí el dinero? ¿O me señorea a mí la riqueza? ¿Sí? Uno ve de todo en la iglesia. Miren, en cierta ocasión una iglesia la demandó una hermana. ¿Por qué? Porque ella hacía el aseo en la iglesia. A veces le daban algo, a veces no. Ella quería servir a Cristo. Pero en cierta ocasión le dijeron, hermana, ya no más el aseo, porque el aseo ya se va a reglamentar aquí, se va a hacer de otra forma. Así que muchas gracias. Bien, la hermanita demandó a la iglesia. Sí, por temas laborales. Y a la iglesia le hicieron pagar una fortuna. Claro, porque la hermanita trabajaba y hubo que pagar. La pregunta es, hombre, ¿quién es el Señor de esa hermanita? Porque es que a veces, no, hermano, es que esto es para el Señor, pero para el Señor, y terminó demandando la iglesia por falta de dinero. Entonces, su Señor es las riquezas en vez de Cristo. Y allí es donde aún en los pleitos en la iglesia se ve quién es el Señor de cada quien. Porque lo que Pablo, y lo que hablábamos ahora 8 días, Pablo dice, hay pleitos entre ustedes, y como si no fuera suficiente, van y ponen la queja delante de los incrédulos. Ahora, ¿por qué no sufren mejor el agravio? No, es que ese hermano me debe 500 pesos y me los tiene que pagar, y yo no sé, pero vamos a tener un... Hermano, son 500 pesos, déjenle eso, hermano. Por amor al Señor, y porque el hermano no tropiece a la final, déjele esos 500 pesos. Ya miramos cómo hablamos con él para que él recapacite y entienda que... No, son 500 pesos, hermano, y si no, yo no vuelvo a la... ¿Quién es el Señor entonces de esa alma? Claro. Y a veces mire que no se necesita mucho dinero para demostrar de quién es el Señor, ¿cierto? Mire, yo los felicito a ustedes porque están aquí, porque en otros casos alguien puede decir, es que, hermanos, el domingo es para descansar, hermano, más si está así fresquito como hoy, es para dormir hasta las 2 de la tarde. Pero yo le pregunto, si a estos tal vez que dicen, no, el domingo es para dormir hasta las 2 de la tarde, les pagáramos el día a $100 para que estuvieran a las 6 de la mañana, estarían. Hasta las 5 de la mañana. Será. Yo trabajé en una empresa donde el domingo había que estar a las 6 de la mañana. Y lo más lindo, no me lo pagaban. No me pagaban el día porque el sueldo llegaba a lo mismo. Nunca subió. Entonces, ¿quién es el Señor de estas almas? Porque el domingo es para descansar si se trata de Cristo, pero si se trata de 100 o $200, hay que meterle el hombro. Entonces, hermanos, eso es lo que yo les digo. O sea, el punto no es trabajar o no. Obviamente, debemos trabajar y meterle el hombro. Porque la Biblia dice que el alma de los diligentes será prosperada. Lo que Dios ve
es aquello que estamos dispuestos a hacer en pro de la riqueza que no la hacemos en pro de él. Y que no estamos dispuestos a mover un hombro por él, pero que tal vez por cierto monto, sí. Y la verdad, hermanos, es que Satanás sabe cuánto valemos. Y solamente aquellos que no tienen valor tienen un precio incalculable. O un precio no, porque las palabras realmente están al contrario. Solamente aquel que no tiene precio tiene un valor incalculable. ¿Sí? Porque hay cosas que no tienen precio, y al no tener precio su valor es incalculable. Amén. Ese es el problema con la prostitución. La prostitución toma algo que tiene un valor incalculable y lo degrada a unos pesos. Es el problema, ¿cierto? Porque si una mujer puede dar algo tan especial como es su propio cuerpo por unos pesos, ella se devaluó y ya no vale nada. Es triste, ¿no? Porque el cuerpo de un ser humano es algo sagrado. Amén. Y al venderlo ya no vale nada. Lo degrada al extremo. Entonces, en esos asuntos, nosotros debemos de hacernos una pregunta: ¿tengo yo precio? Bendito sea Dios, porque este tema es, si lo interiorizamos, es complicado. ¿Tengo yo precio para Dios o para Mamón, para las riquezas? Porque si yo tengo precio, hermanos, tarde que temprano, las riquezas me van a comprar. Mire, Satanás compra de todo en este mundo. Las mujeres más hermosas de este planeta las ha comprado con dinero. ¿Sí? Hablo en términos físicos, ¿no? Porque la verdadera hermosura es aquella que teme al Señor. Amén. Pero mujeres en su apariencia hermosísimas las ha comprado con dinero. Y mucho de eso es la pornografía y tantos males que hay en este mundo. ¿Sí? Y hermanos, allí es donde nosotros tenemos que hacernos una pregunta, porque a veces nosotros juzgamos a los políticos. Es que son ladrones. Más que ser ladrones, tienen un precio. Pero la pregunta es: ¿yo tengo precio? Porque si yo tengo precio, ¿por qué juzgo a otro por lo mismo que yo también tengo? ¿Me hago entender? Amén, amén, es verdad. Es lo que yo digo, la droga nunca se va a acabar. El problema de la droga nunca se va a acabar. Jamás. Hasta que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene precio. Más allá del cargo que tenga. Tiene precio. Y al tener precio, habrá camino para el mal. Ese es el problema. El ser humano tiene un precio y en algún punto Satanás conoce el monto. Y como dijo Marx, ¿cierto? ¿Qué clase de persona es usted? No, eso ya está claro. Estamos negociando el precio. Y uno dice: uy, ¿cómo? Fulano, anticorrupción y cayó por corrupción. Sí, porque tiene precio. Tal presidente. Sí, todos, el mundo tiene precio. Pero lo que Cristo quiere buscar en su iglesia es hombres y mujeres sin precio. Porque esto los hace incalculables. Amén. Amén, amén. Así que es bueno que nosotros examinemos eso. ¿Qué motiva mis acciones? Y si lo que yo hago, si lo que yo puedo hacer en busca del dinero, puedo hacer mucho más por causa del Señor. Porque hay cosas que sí o sí las vamos a hacer por el dinero. Más allá inclusive de que estemos bajo el señorío o no de las riquezas. ¿Como cuáles? Como trabajar. Hay que trabajar. El clima está hostil. Sí, está hostil. Hay que trabajar. ¿Cierto? Está lloviendo. De pronto un día es pasable, pero 2, 3, 4 lloviendo, igual hay que trabajar. El impermeable hay que entrarle. Amén. ¿Cierto? Pero la pregunta es: ¿podemos por Cristo ponernos el impermeable o no? Ahí es donde está el problema. ¿Me hago entender?
Ahí es donde está el celo del Señor. Porque si uno ve que la esposa de uno es capaz de hacer algo por alguien y por mí no, uno como que queda pensativo, ¿cierto? O al contrario, como que, ay, mira, queda con su tristeza. Esa es la tristeza del Señor. Vamos a concluir entonces en Segundo de Reyes, capítulo 5. Y aquí vamos a tomar como referencia a un hombre que no tenía precio. Y qué bueno que el Señor nos haga como este varón. 5. Aquí entonces tenemos la historia de quién. ¿Recuerdan? Resulta que este hombre, Naamán, era leproso, ¿cierto? Y allá en Siria, porque este hombre era sirio, había una jovencita traída a Israel como sierva. Y ella le vio la lepra cuando se quitaba su armadura, porque era un general, era una persona muy prestigiosa. Y ella le veía la lepra, así que un día le dice a su señora: mi señora, en Israel hay un varón que lo puede sanar. Y ella le dijo a su marido: ven, Naamán, la jovencita esta me comunicó que hay alguien que lo puede sanar. Naamán va y habla con el rey, le dice: mira, me dicen que en Israel hay algo y que me puede sanar. Así que el rey le escribe unas cartas al rey de Israel: mira, y te envío a mi siervo para que lo sanes. Pero no solo le mandó unas cartas. ¿Qué dice el verso 5? 5:5. ¿Qué más le mandó? Le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Porque a veces nosotros vemos un Naamán, ¿cierto? Hace acordar a la hermanita María, que ella me dice, ¿cierto? Que lo de Sodoma y Gomorra fue a la mañana. Digo yo, ¿por qué? Porque yo vi en YouTube. Ajá. Porque uno puede ver a un Naamán solo, ¿cierto? Porque vio en YouTube. Pero este hombre era un general. Era una caravana. ¿Qué llevaba entonces? 10 talentos de plata. ¿Cuánto es un talento? Entre 35 y 40 kilos. Es decir, llevaba 400 kilos por lo menos de plata. ¿Cómo está el gramo de plata? Súmele. 6,000 piezas de oro. Una moneda, era una pieza de oro. 6,000. Y el oro es pesado. Súmele a cómo está el gramo de oro. Yo creo que ahí vamos ya por varios millones de dólares. Y 10 mudas de ropa, teniendo en cuenta que la ropa no era claro, eso era, no sé, ¿qué marquita la más costosa aquí en Argentina? Ustedes que saben del tema. Yo la verdad, yo hoy tipo Einstein, yo por mí tendría toda la ropa de la misma para no darle mente a qué me voy a poner. Pero era ropa costosa, ¿sí? Y fue, y llegó a donde el rey le dice: mira las cartas, vine a que me sanara. ¿Cómo así que me sanara? ¿Usted cree que yo soy Dios o qué? Bien, eso llegó a oídas de Eliseo, le dijo: mándemelo. Se lo lleva, allá fue. Ni siquiera salió, sino que mandó a Giezi, le dijo: mira, manda a decir a Eliseo que se meta 7 veces en el Jordán. ¿Cómo? Pero si tengo ríos mejores allá. Y arrancó el hombre enojado porque como era un general, estaba acostumbrado a los honores, ¿cierto? Pues bueno, salió enojado. Y a alguien, no falta el sensato en el camino, le dijo: mira, mi señor, si te hubiera pedido dinero, plata, cosas, lo habrías hecho. Hombre, meterse 7 veces al río, eso no le cuesta nada. Lo convenció, se metió 7 veces y dice la Biblia que la piel parecía la de un bebé. Amén. ¿Sí? Así que el hombre, nomás vio tan grande milagro, se devolvió y le dijo: mira, recíbame esto, por favor. Unos milloncitos de dólares nada más que traje para usted, por favor. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros, cierto? Lo cierto es que dice el verso 16: mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y al instante, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
por X o por Y no era la voluntad de Dios que él aceptara dinero, ¿sí? Porque hoy día se ven pastores que cobran por los milagros, ¿sí? Y la palabra de Dios es para todos. Amén. Que es que este diezma más, venga hermanito, y este lo cuidamos, estos que no diezman echen para allá. ¿Quién es el Señor de ese hombre? Amén. ¿Sí? Se ve. Mire, eso es un problema porque hoy día hay congregaciones grandes y a veces inclusive pastores se pelean por quién va para allí, quién va para esta iglesia, porque allí hay más dinero que aquí. ¿Quién es el Señor de tal hombre? Más que el dinero hay que buscar la voluntad del Señor. Porque tal vez allí a tal iglesia, hombre, hay menos dinero, pero me quiere Cristo allí porque hay una necesidad que suplir a través de mí. O quizás en esta no hay nada del totazo. Yo he aprendido en esto del caminar en la obra del Señor que cuando algo es de Dios, Dios responde. Amén. Amén. Gloria a Dios. A mí no me dijeron, mira, a usted le vamos a mandar tanta plata al mes, ¿no? Nadie me dijo. Y tampoco nadie me la ha mandado. Y Dios no me ha dejado acostar sin comida. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y he tenido lo suficiente para mí, para los que están conmigo, gracias al Señor. Amén. Porque cuando algo es de Dios, Dios responde. Así que Dios por alguna causa le había dicho, mira, no le vas a recibir dinero al sirio. Así que los millones de dólares no conmovieron el corazón de Eliseo. Eliseo no tenía precio. A diferencia del siervo de él, ¿cierto? Y él sí tenía precio, y aunque la plata no era para él, salió corriendo tras el sirio. Venga, es que mi señor, resulta que le llegó una visita y sí va a necesitar unas cositas. Imagínate cómo hizo quedar mal a Eliseo partiendo de ahí. Sí. Y le dio ahí vestidos y esto. Y el pobre, esa plata seguramente no le duró nada. Y quedó, la lepra de Naamán se le pegó a él, ¿cierto? Que Dios no puede ser burlado. Claro, porque lo mira Eliseo y le dice, ¿dónde estabas? Tu siervo no ha ido a ningún lado. No estaba mi corazón contigo cuando corriste tras el sirio. Mentirle a un hombre de esos. Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti, porque no es tiempo de comprar siervos, siervas, de tener viñas. Hasta le leyó la mente qué iba a hacer con la plata. Sí. La plata seguro no pudo hacer lo que pensaba hacer y ahí con la enfermedad, y no solo él, sino su descendencia quedó maldita porque dijo, siempre habrá leproso en tu descendencia. Mire lo que es uno dejarse controlar del dinero, ¿sí? Termina siendo uno maldito. Hombre, cuando uno está en la voluntad del Señor, cuando uno está bajo el señorío de Dios, lo que Dios tiene para uno le va a llegar. Amén. Porque uno a veces anda buscando lo que Dios no tiene para uno. De Dios recibimos las bendiciones. Y a veces hay cosas que uno no esperaba y llegaron, gracias a Dios. Uno lo que tiene que hacer es aquello lo que Dios le ha mandado hacer. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha mandado hacer y hay que hacerlo. Y si vamos en pro de ese camino, el Señor nos va a prosperar y nos va a bendecir. A últimas, como hablábamos ahora 8 días, la herencia del reino es para nosotros y las cosas nos han sido dadas. A su momento las recibiremos plenamente. Pero es importante que nosotros entendamos eso. Y Dios lo que busca en nosotros es que no tengamos precio, porque si nosotros no tenemos precio, Satanás no nos puede comprar. Así nos ponga la cifra que ponga encima, no nos puede comprar. Y cuando Dios ve eso, entonces sabe que somos invaluables. O no hay un valor, un precio con el que se pueda calcular nuestro valor, ¿sí? Porque somos dignos de confianza, de darnos. Pues no nos vamos a vender a las riquezas. Entonces, 2 cosas y concluimos. 1. Vigilemos nuestro corazón de no darle al dinero lo que no podemos darle a Dios. Porque entonces allí dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Y 2,
consideremos que nuestro corazón no fluctúe ante el mundo. Porque si pasa, pidámosle a Dios misericordia y que nos ayude. Porque, hermanos, si Cristo es algo que nos pone a la balanza, ¿cierto? Si Cristo quiere que nosotros hagamos algo, pero se nos interpone el dinero y nos dice, hay tanto para que haga aquello, en el mismo momento, ¿qué elegimos? ¿Sí? Qué bueno que podamos ser siervos enteramente de Cristo. Que su voluntad se pueda expresar plenamente en nosotros y que podamos complacerlo a Él. A últimas, para eso existimos, o si no, ¿para qué más? Amén, amén. Amén. Vamos a estar de pie, por favor, vamos a terminar entonces orando al Señor y vamos a darle gracias a Dios por su santa palabra que ha sido predicada por este día, por